Ok, entonces, ¿O te la respondo? básicamente, a través de todo ese tiempo que has tenido con los homies y tu investigación acerca de su religión y su cultura, ¿qué has aprendido y dónde crees que sigue tus estudios, Okay. tu investigación? Son varias cosas, ¿no? La primera precisamente que tiene que ver con la religión civil, la segunda que tiene que ver con los símbolos religiosos mexicanos y la tercera que tiene que ver ya con esta cuestión de la mexicanidad o la cultura mexicana, que es una cultura pues católica, ¿no? Lo primero que tiene que ver precisamente con la religión civil, yo lo veo, o bueno, entendiendo la religión civil de esta manera, ¿no? Como se ha teorizado desde las ciencias sociales, que es utilizar símbolos patrios o todos estos elementos de la patria de algún país como símbolos religiosos, ¿no? Y mucho discurso religioso meterlo dentro del discurso político. Eso me parece que independientemente de que sean de origen mexicano, pero son educados en Estados Unidos y muchos de ellos han estado en el sistema educativo en Estados Unidos, sí, es parte de su propia vida. Sí. O sea, no necesita uno enseñarles religión de ninguna manera para que ellos comprendan la religión y la política desde el estilo, digamos, norteamericano. Yo creo que esa es una diferencia muy clara entre ellos, digamos, entre el homie deportado que está aquí y los que nunca hemos estado allá y hemos tenido que retornar, ¿no? Nosotros no conocemos esa forma de hacer religión, o sea, esa manera civil de sentir, de tener estos sentimientos religiosos sobre símbolos. Sí. Y pues nosotros lo vemos aquí con algunos de ellos que siguen conservando esa... pues no precisamente estos símbolos de la vida norteamericana, pero sí los símbolos de la vida chicana, que para ellos son bien importantes, pues incluso a ese nivel, a nivel de religión civil, ¿no? Que eso es una de las cosas que a mí se me ha hecho interesante, que yo creo que es como una de las líneas que a mí me gustaría seguir investigando, ¿no? Lo de los símbolos religiosos tiene más que ver con, por ejemplo, algo que se me hace bien curioso, que yo creo que es el ejemplo más claro, el 666, que para el cristianismo 3 veces 6 es el número de la bestia, pero para el homie 3 veces 6 es 18. Y es pues precisamente una cuestión que tiene que ver con el barrio, ¿no? Pero que para acá ha sido... ¿200? Simón, yo ya les di un billete de 500. Sí. De ahí son 300. Para, bueno, lo de las papas, ajá, y ya yo guardo esto por si se ocupa algo o si yo necesito, porque ya no traigo más. Pero, ¿no? No, Simón, pues sí, ya de aquí nosotros, Simón, perdón que hagamos cuentas. No, es que son los mismos. Enfrente de la cámara. Pero bueno, lo de los símbolos religiosos, te digo, o sea, ese es el ejemplo como más claro, ¿no? Se utilizan símbolos religiosos del cristianismo, pero con estos nuevos códigos o esta nueva codificación que no necesariamente tiene que ver con eso, ¿no? Y pues precisamente uno de ellos me decía, yo tengo tatuado el 666, pero eso no quiere decir que porque yo tenga tatuado el 666 ya soy satanista. O sea, tiene que ver con el barrio, tiene que ver con el 18, que eso es muy distinto a como nosotros lo concebimos, o sea, pues de primer momento, ¿no? Que digas, güey, pues, o sea, a mí me suena más a un culto que a una cuestión de barrio. Pues algo que yo bueno, no que difiero, pero que precisamente yo creo que es un hallazgo, esta cuestión de la Virgen, que la Virgen no es tan importante. Y eso tiene más que ver con el cristianismo en Estados Unidos, ¿no? O sea, porque aquí se piensa que el cholo tiene una relación completamente estrecha con la Virgen de Guadalupe. Sí. Y para ellos no, o sea, para ellos los símbolos, regreso a esta cuestión de la religión civil, es más importante el símbolo de los ángeles, o bueno, las letras de los ángeles, que la Virgen de Guadalupe. Sí. O sea, tienen más tatuajes de los ángeles que del cristianismo, ¿no? Sí. Pero sí hay símbolos religiosos que tienen que ver con la cultura prehispánica, sí, que precisamente el calendario azteca, algunos dioses, algunas deidades, eso está muchísimo más elevado que los símbolos católicos dentro de la cultura de ellos, ¿no? Bueno, de los homies con los que yo he platicado, ¿no? Sí. Eso a mí se me hace bien interesante y me parece que es también una línea de investigación, ¿no? El significado que tienen estos símbolos
no únicamente dentro del barrio, únicamente dentro de la pandilla, sino dentro de esta modalidad o esta manera en cómo ustedes son educados en Estados Unidos a pensar religiosamente lo civil. O sea, estos símbolos de los ángeles que son casi sagrados, precisamente dentro del discurso de Durkheim, entre lo sagrado y lo profano. Lo profano es lo que no es del barrio. Lo profano, por ejemplo, es la bandera de Estados Unidos. O sea, que sí es un símbolo casi religioso, pero no para el barrio. No. Para el barrio los símbolos religiosos son estos otros, los símbolos prehispánicos, esta imagen de los ángeles. O sea, un equipo de béisbol es muchísimo más importante religiosamente que los propios símbolos del cristianismo, ¿no? Eso es algo que a mí se me hace un hallazgo precisamente, el que no creen tanto en la Virgen de Guadalupe, pero sí tienen otros símbolos religiosos de la religiosidad civil, o de su religión civil y de otros elementos, ¿no? Y lo último que te decía, que sí tiene que ver con el catolicismo y la mexicanidad, pues es este vínculo con la mexicanidad de las festividades, ¿no? O sea, la festividad sí es parte de nuestra manera de representar la vida religiosa del mexicano, y creo que es algo que sí se lleva de aquí para allá y se lleva de muchas maneras, pero por ejemplo de aquí de Jalisco hay peregrinaciones de algunos pueblos a ciertas partes de Estados Unidos que llevan la Virgen, ¿no? Sí. Llevan a su propia imagen religiosa dentro de las peregrinaciones que se hacían únicamente antes aquí. Ahorita ya es parte de esas peregrinaciones ir a Estados Unidos. O sea, mucho de eso que se ha venido llevando, que se ha ido llevando, está regresando con ellos, no en forma de religión como tal, pero sí como de prácticas. Y pues digo, el hecho de que haya celebraciones, como la del día de hoy, que es más una celebración que un convivio sagrada. Ajá, y precisamente de uno de los símbolos sagrados. O sea, pues tiene ese tipo de referencias, ¿no? O sea, esas son como las tres cosas que yo he encontrado que tienen que ver con la religión, que no necesariamente hablan de religión, pero que, por ejemplo, aquí en Guadalajara hay una investigadora que habla de catolicismo a su manera, ¿no? O de religión a mi manera. Sí. Y me parece que es una manera de ellos de expresar religión a su manera, principalmente como un alivio de un chingo de conflictos en los que ellos han estado, muchos problemas que ellos han venido acarreando. Todo esto que tiene que ver con la vida espiritual, la vida espiritual es principalmente esta individualidad, pero dentro de un colectivo que es ser homie, viene ya la representatividad pues grupal, que es pues estas manifestaciones de religiosidad, ¿no? Pero es lo que permite, yo siento, que haya como esta relación entre lo espiritual y lo homie, ¿no? Y no lo que nosotros pensamos desde acá de México. O sea, yo siento que ese es el principal hallazgo, que estamos engañados. Un poco de ese aspecto espiritual, porque yo nunca lo he pensado hasta pues hace poquito, porque para mí es normal, es común, pero desde afuera definitivamente hay un aspecto de religión, espiritualidad. Describe esa espiritualidad. Bueno, la religión es una cosa, sí, y la espiritualidad es otra. Okay. Y precisamente en términos académicos se han operacionalizado de manera distinta. Okay. La religión son las prácticas, digamos, religiosas, o los grupos religiosos, o las creencias religiosas, pero esto nos habla de colectividades, de comunidades, de grupos. Lo espiritual es tu relación individual con lo divino, ¿no? Con lo sagrado. En esta relación individual o personal con lo sagrado dentro de los homies, es donde yo encuentro como, y precisamente a partir de las entrevistas que tienen que ver con la deportación, es donde yo ya desde California empezaba a ver, por ejemplo, gente que no cree en Dios, y digo, eso tiene que ver con mi tesis del doctorado, pero gente que no cree en Dios, que nunca ha creído en Dios, que tienen familiares mexicanos que sí creen en Dios y que creen en todas estas manifestaciones, y que les empieza, o sea, y que ya entran en este proceso de corte, ¿no? Para la deportación. Y que precisamente como yo tengo un familiar que cree en la Santa Muerte, y este familiar que cree en la Santa Muerte me está diciendo que la Santa Muerte le hizo un paro y lo sacó de tal problema, lo religioso pudiera ser el que yo empiece a creer en la Santa Muerte, pero ahí te va lo chingón. Lo espiritual es cuando yo empiezo a sugestionarme, yo empiezo a sentirme de la verga, yo empiezo a sentirme mal porque me van a deportar y sueño con la Santa Muerte. La sugestión hace que yo sueñe con ese personaje divino sagrado que mi familia me está diciendo que cumple favores
que van más allá de los favores que cualquier manifestación material o cualquier persona te pueda hacer. Sí. Y ahí es donde esos güeyes empiezan a entrar en contacto con lo divino, pero eso es a partir de su espiritualidad, eso es a partir de su fe, pues digamos personal, porque no son católicos o no son creyentes de alguna cuestión o sea, no pertenecen a ninguna denominación como tal, sino es una creencia individual, que ellos digan, a mí la Santa Muerte porque la soñé y porque se me apareció, me va a ayudar. Y ahí es donde precisamente entran estos nuevos como sacerdotes a hacer la interpretación de tu sueño y a decirte, no, tú tienes que venir que esa es la otra parte, la parte de religiosa, cuando ya alguien te dice, no, tú tienes que venir a mi iglesia a dejar tanto dinero y a dejar tantas veladoras y a rezar de tal manera para que ese paro que tú estás necesitando se te pueda cumplir, ¿no? O sea, ese es cuando ya hay la intervención religiosa, pero lo anterior es lo espiritual. O sea, esa es la dimensión espiritual. Y te digo, ya trazando ese ejemplo, aquí yo precisamente he visto algo similar. O sea, el que tengan que creer en el Ser Supremo o el desarrollo de esta visión del Ser Supremo, que tiene que ver con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero que también tiene que ver con esa necesidad personal de creer en algo, sí, algo que te sostenga. Sí. Y precisamente la identidad del Ser Supremo no, o sea, aquí mismo en la terapia se les dice, el Ser Supremo no es Dios, el Ser Supremo no es el Dios del catolicismo, del cristianismo o esta otra cosa, es un ser que está entrando en contacto divino contigo y que te va a ayudar a salir de esto. Esa es la espiritualidad. Y eso es algo que yo creo que ellos comprenden bastante bien, que han sabido absorber y que les está ayudando con su rehabilitación. Ok, gracias.